Ay de vosotros, hipócritas, por el presidente N. Eldon Tanner, que en aquel entonces fungía como segundo consejero en la primera presidencia, tomado de la Conferencia General de octubre de 1970. Apenas el otro día estuve hablando con alguien que me dijo, ahí va un hombre en quien se puede confiar plenamente. Uno siempre sabe la clase de persona que es, nunca pretende y siempre es sincero y da lo mejor de sí mismo. Ese mismo día alguien refiriéndose a otra persona dijo, ¿no es una lástima ignorar siempre lo que pretende? Nunca se puede tener la seguridad de confiar en lo que dice. Yo creo que el Señor lo hubiera llamado hipócrita. Sentí el impulso de opinar de la misma manera. Es tocante a la hipocresía que deseo dirigir mis palabras el día de hoy, especialmente a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde quiera que se encuentren. Tenemos aproximadamente 3 millones de miembros constituidos de toda clase de personas, desde aquellas que están completamente dedicadas y preparadas para ofrecer todo lo que poseen en el servicio del Señor y de su prójimo, hasta aquellas que todavía no han sido convertidas completamente y quienes no ven la importancia de vivir las enseñanzas de Jesucristo o de estar activas y preparadas para rendir servicio, siempre que sea requerido. Si hemos de gozar de las bendiciones del Señor y la confianza de las personas con quienes nos asociamos, debemos estar preparados para vivir el Evangelio y estar honrada y activamente embarcados en la práctica y enseñanza de sus conceptos, sin pretender jamás ser aquello que no somos. El Evangelio de Jesucristo nos señala la manera de vivir. Hagamos referencia a algunas de sus grandes verdades. El Señor ha dicho, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y en respuesta al hombre de la ley que preguntó para tentarlo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Se nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Se nos han dado los 10 mandamientos en un lenguaje bastante claro, sin necesidad de explicaciones y sin dejar ninguna duda. El Sermón del Monte no deja duda tocante al mensaje de Cristo a la humanidad y nuestras responsabilidades, si es que deseamos gozar de sus bendiciones y su espíritu para guiarnos. Asimismo, tenemos nuestros artículos de fe, los cuales nos señalan el sublime código mediante el que debemos gobernar nuestra vida. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En estos los últimos días ha declarado, yo el Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo ninguna promesa tenéis. Y nos dio esta gloriosa promesa. Todos los santos que habiendo rendido obediencia a los mandamientos, recibirán salud en sus ombligos y médula en sus huesos. Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, aun tesoros escondidos, y correrán sin cansarse y no desfallecerán al andar. Y yo el Señor les hago una promesa, que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. Se nos amonesta a ser verídicos y fieles, y se nos exhorta contra lo malo y la hipocresía. De hecho, el Salvador puso un gran énfasis en los malos efectos de la hipocresía, y fue bastante severo al condenar a aquellos que profesaban una cosa y practicaban otra, al decir, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ay, de acuerdo con el diccionario, es una interjección que denota admiración, aflicción, dolor, suspiro, quejido, sufrimiento, etc. Hipócrita es aquel que aparenta tener creencias o principios que en realidad no posee, o ser lo que no es, especialmente una falsa presunción de una apariencia de virtud o religión.
Como se encuentra registrado en los Evangelios, el Señor hace referencia a diferentes ejemplos de hipocresía, y en cada caso dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Quisiera referirme a estas y otras acusaciones de hipocresía, y al hacerlo podríamos examinarnos a nosotros mismos y ver cuántas de ellas se aplican a nosotros. Al presenciar las condiciones del mundo actual, estoy seguro que encontraremos que la hipocresía y la violación de los principios de justicia y decencia han contribuido en gran parte para llevar nuestros asuntos nacionales e individuales a su presente estado de aflicción. El Señor dijo: «Porque atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Por qué devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones? Por esto recibiréis mayor condenación. Diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, ¿cómo coláis el mosquito y tragáis el camello? Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Bien podríamos preguntarnos si tales sofisterías están presentes en nuestro llamado cristianismo. En aquellos días, como lo es tan común en la actualidad, tenían fraternidades en las cuales se guardaban la ley estrictamente, pero ignoraban a todos aquellos que se encontraban fuera de ellas, considerándolos con desprecio y condenación, evitando de esta manera la herejía física, pero cometiendo la herejía del espíritu. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de guardar la letra de la ley y de olvidarnos del espíritu de la misma, cuando dejamos de mostrar misericordia y fe hacia nuestro prójimo? ¿Le damos más importancia a un acto externo a fin de que sea visto por los hombres que a un cambio en nuestro corazón? La única manera de limpiar el interior del vaso es siendo puros de corazón, mediante la humildad y alejarnos de nuestras iniquidades, viviendo el Evangelio de Cristo al máximo de nuestras habilidades. Quizás podremos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Existe algún peligro de que nuestra entera civilización sean como sepulcros blanqueados? Tenemos maquinaria maravillosa, impotentes rascacielos y miles de pruebas de lo que llamamos progreso. Pero en el interior existe la inquietud, conflictos entre los hombres y las naciones, y la carga del pobre, así como los restos de hombres muertos en tantas guerras. Alguien ha dicho: aún tratamos de vindicarnos blanqueando el sepulcro. Con todo el crimen, migraciones de la población de rural a urbana, principios morales inestables, películas y literatura pornográfica, etc., debemos permanecer firmes en la causa de lo justo. Debemos preocuparnos por el uso de las drogas que destruyen vidas y acarrean una terrible desdicha, no solo a los que hacen uso de ellas, sino a los que los rodean. Pero la hipocresía en la vida de los adultos tiene una seria influencia sobre nuestros jóvenes, que están volviéndose a esta forma de protesta. Lo que estamos tratando de decir es que los jóvenes son afectados por la hipocresía de aquellos que aceptan la hora del cóctel y otras prácticas perversas, y sin embargo, se ponen histéricos porque los hijos han encontrado otras formas de imitar el comportamiento de sus padres. Los jóvenes pondrán atención únicamente cuando los adultos les pongan el ejemplo adecuado. No obstante la gran responsabilidad que tenemos a través de la legislación u otros medios para prevenir a nuestros jóvenes ciudadanos de ser víctimas de esos malos hábitos, no podemos menospreciar nuestra responsabilidad para ayudar a rehabilitar a aquellos que han caído.
¿Cómo podemos llamarnos cristianos y decir que amamos a nuestro prójimo, que es cualquiera que necesite ayuda, y no hacer nada para ayudar a los que están trabajando para establecer medios que ayuden a los alcohólicos, los adictos a las drogas o los exprisioneros? No obstante, hay aquellos que en realidad obstaculizarían tales esfuerzos, porque se oponen a que existan dichos establecimientos a su alrededor. Estas personas desafortunadas necesitan nuestra ayuda. Ciertamente debemos estar preparados para ser buenos samaritanos y prestar nuestra ayuda siempre que sea posible. ¿Cuántos de nosotros guardamos la palabra de sabiduría al pie de la letra, pero somos desconsiderados en nuestros prejuicios y condenación de otros? ¿Hay alguno de nosotros que como hombres de negocios seamos meticulosamente corteses y asistamos con regularidad a la iglesia, y sin embargo aceptamos la desigualdad en la estructura social, y que seamos injustos o deshonestos en nuestros tratos con nuestros semejantes? ¿Estamos verdaderamente interesados y preocupados por el bienestar de nuestro prójimo? ¿Visitamos a las viudas y a los huérfanos, alimentamos, vestimos y consolamos a los pobres y necesitados? En aquella época el profeta Alma vio una desigualdad muy grande entre el pueblo, pues unos se ensalzaban llenos de orgullo despreciando a otros, volviendo la espalda al necesitado y al desnudo, al hambriento y al sediento, al enfermo y al afligido. Y continúa, y esto fue motivo de lamentaciones entre el pueblo, mientras que otros se humillaban socorriendo a los que necesitaban su socorro, repartiendo de sus bienes al pobre y necesitado, dando de comer al hambriento. Los cambios recientes en su estructura y programa le permitirán a nuestras hermanas de la Sociedad de Socorro dedicar más de su tiempo y energía a los propósitos principales por el cual fueron organizadas, a saber, cuidar el bienestar espiritual, mental y moral de las madres e hijas de Sión. Deben estar enseñando el Evangelio, preparando a nuestras mujeres de todas las edades a ser mejores amas de casa y prestando servicio caritativo a los necesitados. Las hermanas de esta gran organización donan miles de horas por semana de servicio caritativo. Sin embargo, hay todavía muchos que están enfermos o solos que necesitan consuelo y que no han recibido visitas. Todos debemos estar buscando oportunidades para prestar ayuda y consuelo a los necesitados entre nosotros. No debemos descuidar este deber y oportunidad a fin de preocuparnos solamente en buscar nuestros placeres egoístas mundanos y ganancias materiales. Muy frecuentemente tratamos de evadir la actividad religiosa, la cual incluye el mostrar amor a nuestro prójimo y la asistencia regular a la iglesia, comparando nuestras actividades con las de otras personas y diciendo que estamos haciendo más o menos lo que ellos o que no somos peores que ellos. Algunos dicen, no voy a la iglesia porque no quiero ser un hipócrita como él. Puedo ser religioso sin necesidad de ir a la iglesia, puedo adorar a Dios en el lago, en las montañas y comunicándome con la naturaleza. Escuchad lo que el Señor ha dicho, y para que te conserves más limpio de las manchas del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo, porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de todas tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Sin embargo, tus votos se rendirán en justicia todos los días y a todo tiempo. No podemos escoger cuál parte del Evangelio pensamos que es verdadera, o cuál parte debemos vivir. No podemos dividir en pequeñas secciones nuestra vida. Como el Salvador dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Debemos ser cristianos en todas nuestras obras y mediante nuestra vida mostrar nuestro amor al Señor, nuestro Dios, y mostrar amor e interés el uno por el otro. Nosotros, vosotros y yo debemos poner nuestra propia casa en orden. No debemos ser hipócritas. Harry Emerson Fosdick observó que existen dos clases de hipocresía: cuando tratamos de aparentar ser mejores de los que somos, y cuando aparentamos ser peores de lo que somos. Hemos estado hablando de la clase de hipocresía donde la gente pretende ser más o mejor de lo que son. No obstante, muy frecuentemente vemos miembros de la Iglesia, quienes en sus corazones saben y creen, pero que por el temor a la opinión pública no cumplen con los principios. Este tipo de hipocresías es tan peligrosa como la otra, y hace difícil que otros
nos respeten, y a menudo afecta adversamente o influye la vida de otros miembros de la Iglesia que esperan que cumplamos nuestros deberes en la Iglesia y no vacilemos en manifestar nuestra fe. Únicamente cuando estamos tratando diligentemente de vivir las enseñanzas de Cristo, podemos hacer un verdadero progreso espiritual. Donde quiera que nos encontremos, no debemos temer de vivir conforme a nuestras convicciones y las normas de la Iglesia. La gente, a pesar de que puedan criticar y ridiculizar, espera que lo hagamos y nos respeta por ello. El vivir normas elevadas no puede ofender a la gente concienzuda y de amplio criterio. No hace mucho tiempo estuve hablando con una pareja que tenía un hijo pequeño, cuya conversión a la Iglesia era reciente. Durante nuestra conversación el padre dijo que se habían vuelto inactivos y no estaban asistiendo a la iglesia, y les pregunté la razón de ello. Me explicó que los misioneros eran tan finos ejemplos de un buen vivir que cuando llegaron al barrio se encontraron con que mucha gente no estaba viviendo lo que la iglesia enseña, o lo que profesaban ser, y como resultado se desalentaron y perdieron la fe en la iglesia. Creo que esto nos enseña dos lecciones muy importantes. Primero, es nuestra responsabilidad vivir de tal manera que seamos una buena influencia en la vida de las personas y nunca causar duda en su mente por razón de la hipocresía en nuestra vida. La otra lección es que siempre debemos cuidar de que la hipocresía en la vida de otros no influya en las nuestras, o que nos hagan dudar y no vivamos de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Es de gran importancia que nosotros como miembros de la Iglesia estemos firmemente unidos en la causa de la verdad y justicia. Iremos declarando al mundo que tenemos el Evangelio de Cristo, que nos opondremos al vicio. ¿Permaneceremos firmes o vacilaremos y seremos arrastrados por el viento? ¿Abandonaremos la causa de la justicia a fin de complacer a los hombres, porque deseamos dar servicio verbal en vez de servicio con nuestro corazón, o a causa de algún poder político que se nos imponga? No debemos ser como aquellos a quienes Juan se refirió cuando dijo: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Imaginemos la gran influencia que la Iglesia podrían tener en el mundo si cada uno de nosotros fuera lo que profesa ser. Si todos fuéramos cristianos verdaderos y devotos, viviendo cada día sin pretensión, si fuéramos honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos, haciendo el bien a todos los hombres y siempre buscando las cosas virtuosas, bellas de buena reputación y dignas de alabanza. Escuchemos a los profetas y vivamos por sus palabras. No seamos culpables como lo fueron los escribas y los fariseos de antaño, en aumentar la agonía de nuestro Salvador, rechazándolo a él y a sus enseñanzas, las cuales nos brindó junto con su vida, a fin de que pudiéramos tener felicidad aquí y vida eterna en el más allá. No nos encontremos en la condición que él describe cuando concluye su castigo de los hipócritas. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Os testifico que Dios vive, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que el Evangelio ha sido restaurado, que viviendo sus enseñanzas ganaremos la vida eterna. Todo lo cual ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.